Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Euro Lati News. Hoy con una edición especial que he decidido llamar Unión Europea a la luz y a la lupa, episodio 1. El 9 de mayo es el Día de la Unión Europea. Pero, ¿qué es la Unión Europea y qué somos los ciudadanos dentro de la Unión Europea? La Unión Europea es un plan que sale del despacho oval de la Casa Blanca de los Estados Unidos, fruto del trabajo de servicios de inteligencia como la CIA, antiguos oficiales nazis y de dos traidores a los que hoy llaman los padres de la Unión Europea. Uno es el señor Jean Monnet y el otro es el señor Robert Schuman. La Unión Europea no es más que un mecanismo de control supranacional y además profundamente antidemocrático. La unión del carbón y del acero fue el primer paso de la integración, una integración consistente en construir una unión mientras se destruye paso a paso la soberanía de las naciones de los países miembros. El primer padre de la unión al que vamos a hacer referencia se llamaba Jean Monnet. Jean Monnet lo traicionó prácticamente todo. Jean Monnet traicionó a su familia, a su país Francia, a su continente europeo y trabajó a dos, tres y cuatro bandas, entre otras traiciones documentadas. Ya en los años 50 del pasado siglo se planteaba tener un ejército propio europeo, aunque tutelado eso sí siempre por los Estados Unidos. La propuesta tuvo un gran rechazo popular. A pesar de dicho fracaso y de el rechazo popular, Jean Monnet y los de su círculo mágico, como él mismo los definía, no se dieron por vencidos. Entonces decidieron posteriormente dejar de dar voz a las comunidades y propusieron integraciones en el sector nuclear, militar y energético. Este intento también fue un fracaso dado que allí había en medio un patriota francés y un patriota europeo, el general y expresidente de Francia, el señor Charles de Gaulle, quien se opuso férreamente a ser preso de la tutela de los Estados Unidos y menos desde el punto de vista energético, militar y nuclear. Desde los tiempos de Jean Monnet y los suyos, la idea ha sido la de que mediante los sobornos, la corrupción y la traición, seguir adelante con los procesos de construcción europea que en realidad han sido muy paulatinamente una deconstrucción de las naciones de los países del viejo continente. Luego con el Tratado de Maastricht nos introdujeron una moneda única, con la cual nos empezaron a controlar a todos, además de otorgarnos una política exterior común. Desde entonces siempre hay un tratado más de integración, tratados que no tienen un final, tratados de integración que siguen y siguen sin un final, aunque parece que tienden a la esclavitud absoluta de los ciudadanos europeos. Todo despacito, dando pequeños pasos, como lo describía y recomendaba el propio Jean Monnet. En el 2007 llega el Tratado de Lisboa para dar un paso definitivo y borrar de un plumazo la consulta popular y con ello, con una nueva normativa superior supranacional, dar un golpe de Estado en todos los países miembros, los cuales perdieron de facto su capacidad de hablar y expresar posturas internas. Desde entonces, los europeos tienen como fin único trabajar para pagar impuestos. Todos estos pasos se han ido dando mientras el viejo continente lo han ido entregando a los intereses de empresas de Estados Unidos, grandes grupos financieros de la City de Londres y de Wall Street, por donde, como siempre suelo decir, pasan todos los grandes crímenes
de la humanidad de los últimos tiempos. Jean Monnet y su círculo mágico pretendían dejar la cabeza de Europa en manos de la CIA y del Estado profundo de los Estados Unidos, y así ha sido hasta nuestros días. La Biblia de la Unión Europea es un libro llamado Las Memorias de Jean Monnet, un libro plagado de mentiras, y es un libro que fue escrito por gente que no conoció jamás a Jean Monnet en persona. En el libro se plasma que la Unión Europea surge como una tercera vía, una vía independiente de la influencia de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Algo que, como ya he dicho, en el caso de la independencia de los Estados Unidos, nada de nada. La Fundación Ford se crea en 1936 y pasa a tener un papel preponderante en la construcción de la Unión Europea. Vamos ahora a ver los orígenes del señor Jean Monnet. Jean Monnet nace en la región de Cognac, en Francia, en medio de una familia vitivinícola. Jean Monnet, siendo aún casi un adolescente, traiciona a su familia y se va a la City de Londres, donde empezó a trabajar en el sector de las exportaciones. Un buen día lo llama el padre y le pide que le ayude con la fábrica de Cognac y que le ayude a buscar nuevos mercados. Entonces este francés, que siempre se sintió anglo, viaja y va a Canadá y firma contratos con una empresa británica que es la Compañía de la Bahía de Hudson. Compañía británica apoyada por dos grandes bancos, el Banco Lazard y la Banca Morgan. El negocio consistía básicamente en eludir las leyes, ya que aquí vemos como las mañas no les vienen de ahora, dado que en aquel entonces estaba prohibido vender aguardiente a los aborígenes de la zona. Entonces, entre la Banca Lazard y la Banca Morgan, junto al propio Jean Monnet, crean un plan que consistía en que Monnet suministraría el coñac de la familia a la Compañía de la Bahía de Hudson. En 1911, la empresa de la Bahía de Hudson pasa a ser el cliente exclusivo del coñac de la familia Monnet. La Compañía de la Bahía de Hudson coge el coñac y se lo empieza a vender a los aborígenes, los cuales pagaban en forma de trueque con variados bienes. La mayoría de las veces con pieles que Monnet se lleva a París y se las vende a un peletero vinculado a la Banca Lazard, con quien tenía un sólido acuerdo comercial. A partir de ese momento, Jean Monnet pasa a ser, gracias a su habilidad, a sus fechorías, uno de los hombres de confianza de la gran banca anglo. Empieza a codearse con personajes del primer nivel en el eje de Nueva York, Londres y París. Así se convierte en un protegido. Jean Monnet era un francés que se definía a sí mismo como un anglosajón. En el momento de llamamiento a filas para la Primera Guerra Mundial, lo descartan por motivos físicos que se desconocen, pero que le sirvieron para no ir al frente en la guerra. Lo mismo sucede con el otro padre de la Unión Europea, el señor Robert Schuman. No va a la guerra, descartado por motivos físicos. Pero Monnet no se quedó convaleciente, a punto de morir después de haber sido descartado para ir al frente en la Primera Guerra Mundial. La empresa de la Bahía de Hudson le encarga a Jean Monnet que convenza al gobierno francés para que le recurriera a los servicios de logística de la empresa de la Bahía de Hudson para poner su flota comercial a disposición de los ejércitos aliados. Con el objetivo alcanzado se forraron Jean Monnet, la Banca Lazard y la Banca Morgan. Jean Monnet, ya hecho un poderoso intermediario, empieza a actuar pidiendo dinero a la Compañía de la Bahía de Hudson para rescatar al Banco de Francia.
Gracias a esto se ha dicho que Jean Monnet salvó a la economía francesa cuando lo que hizo fue parasitar la economía francesa con contratos que beneficiaban a los intereses de la Compañía de la Bahía de Hudson con un dinero que salía de los contribuyentes franceses básicamente. 100 millones de francos de oro se le entregaron al Banco de Francia en liquidación de trigo de Canadá. Pasa a supervisar las acciones marítimas en nombre del Estado francés para la compra y alquiler de barcos. Se pone en contacto con el ministro de Comercio francés cuando tenía 28 años y se convierte en el representante del ministro de Comercio francés en Londres, ayudado por los abogados de Londres especialistas en borrar el límite entre lo público y lo privado para repartirse los beneficios económicos. Conoce a Arthur Charter, quien decía que las guerras no ocurrirían si hubiera un orden internacional basado en la primacía de la economía sobre la política. Monnet no fue al ejército por problemas físicos, pero no se escondía para mantener lujosas y públicas juergas, razón por la cual fue forzado a ir a filas en 1918, justo cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Monnet logra préstamos de JP Morgan, el monopolio de las compras francesas en Canadá, con los préstamos de JP Morgan y vinculado con la banca Lazard y la Compañía de la Bahía de Hudson, y la firma gana en la guerra más de 1 millón de libras esterlinas y el Banco Lazard de Londres se hace notoriamente rica financiando políticas de suministro aliado con sobrecostes. La monarquía británica pasa entonces a darle el título de Sir y pasa entonces a ser Sir Jean Monnet. En esta primera parte ya estamos dejando claro que el francés Jean Monnet, que de francés solo le quedó el nombre, fue un hombre que se entregó a trabajar para los intereses de la City de Londres y de Wall Street, usando el dinero de la Fundación Ford y apuntalando con unas memorias que de su supuesto legado en los orígenes inmaculados de la Unión Europea, cuando en realidad era un hombre que se movía como Pedro por su casa en escenarios al margen de la ley. Las memorias de Jean Monnet no cuentan más que mentiras maquilladas por mucho que se pretenda presentar como la Biblia del origen de la Unión Europea. Jean Monnet consiguió trabajar para los servicios de política británicos, estadounidenses y franceses al mismo tiempo, aunque en realidad nunca trabajó ni por el bien de Francia ni por el bien de la Unión Europea. En el Tratado de Versalles se fecunda la semilla del globalismo con la creación de la Sociedad de Naciones usando como supuesto argumento el de intentar prevenir nuevas guerras dando origen a la ONU. La ONU pone su sede en Suiza. Suiza, país donde luego se pasaron a acoger las reuniones del Foro Económico Mundial. Suiza, la que ya ha dejado de ser neutral con su ingreso a la OTAN después de más de medio milenio de una neutralidad que al país le había venido bastante bien a la luz de la historia. En 1919, Suiza era un país neutral. Allí se pone la sede de la Sociedad de Naciones, que pone como primer secretario a un hombre llamado James Eric Drummond, un hombre que llegó a ser el secretario privado de Arthur Balfour, autor de la Declaración del Año en 1917 y que en realidad era una carta dirigida a Lord Rothschild, en la que prometía al pueblo judío un hogar nacional en Palestina. Promesa esta de una potencia colonial que en ese momento no tenía nada en ese territorio y que se lo dice para
la alegría de un magnate judío. Lord Rothschild, que era un multimillonario judío que por aquel entonces estaba consolidando la unión entre la City de Londres y Wall Street en Estados Unidos con la creación de la Reserva Federal. Vamos a dejar en este punto el primer capítulo sobre la Unión Europea. Los espero en el capítulo 2.